Comisión de Régimen Económico prepara informe para segundo debate de proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria. Reformas al Código de la Democracia se votarán este martes en el Pleno. Listos informes sobre análisis de enmiendas constitucionales. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 2 de diciembre del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con noticias. El informe para segundo debate del proyecto de ley de progresividad tributaria será votado este miércoles por la Comisión del Régimen Económico. La mesa legislativa se reunió para iniciar la construcción del informe. Ricardo Bravo con los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez que concluyó el primer debate del proyecto de ley de progresividad tributaria, la Comisión del Régimen Económico se instaló la mañana de este lunes para sintetizar las observaciones y avanzar con la construcción del informe para su segunda discusión. El asambleísta Patricio Donoso destacó algunos aspectos que concentrarían la discusión al interior de la mesa legislativa. Sí, hay algunas observaciones con respecto a los tramos de este aporte, esta contribución que eventualmente, si se aprueba, tendrían que dar las empresas que facturan de 10 millones hacia arriba, incluidas las de 1 millón y 5 millones. Eso va a ser objeto de un análisis porque existen observaciones, repito, muy variadas inherentes a este tema que por supuesto es complicado y delicado. Por su parte, el asambleísta Germuy Calle señaló que otro de los aspectos que genera preocupación al interior de la comisión es esta contribución que entregarían las empresas telefónicas. Así lo señaló en su alocución con los medios de comunicación. Porque si bien es cierto, todos estamos de acuerdo en cerrar la brecha digital, para lo cual hay que desarrollar muchos proyectos informáticos, estos proyectos informáticos tienen que hacerse con los dineros que tiene el Estado producto del pago de concesiones. El pago de concesiones de las telefónicas pues tiene que servir para eso de manera exclusiva, y yo mismo voy a proponer que esos dineros sean dedicados con exclusividad para cerrar la brecha digital, pero no puede ser que las telefónicas digan yo voy a devengar lo que tengo que pagar en divisas dólares si me dan a mí más trabajito. Es decir, ganancias por todo lado. En cuanto al cronograma de trabajo, la mesa legislativa prevé sesionar hasta el día miércoles y entregar ya el informe para su segundo debate. Así fue lo que lo explicó el presidente de la Comisión del Régimen Económico, el asambleísta Daniel Mendoza. Hoy, en horas de la tarde, tenemos sesión de la Comisión de Fiscalización. 2 integrantes de esta mesa somos parte también de esa comisión, así que la tarde se complicaría un poco. Nos reinstalaríamos mañana 2 horas después del pleno, porque tenemos pleno en la mañana, y tendríamos una sesión desde primera hora el día miércoles hasta la hora que sea para votar al final del día el informe. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre esta iniciativa que tiene el carácter de urgente en materia económica, será remitida al Ejecutivo para su observación final. Así que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. Para este martes, a partir de las 10 de la mañana, está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para la votación del informe con el proyecto de reformas al Código de la Democracia. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, informó que entre los aspectos que incluye el documento está el cambio en el método para la asignación de escaños, así como paridad de género y presupuesto para las organizaciones políticas. El informe para la votación ya fue distribuido a los legisladores. Este martes, además, el Pleno de la Asamblea Nacional conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la sesión convocada para las 11 horas, se declarará noviembre como el mes de la accesibilidad universal, a fin de poder visibilizar a un sector social de atención prioritaria. Se trata de un acto de sensibilización por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que impulsa la Comisión de Participación Ciudadana.
En el Pleno de la Asamblea se realizarán varias actividades con el fin de sensibilizar a las y los asambleístas respecto de la necesidad de fortalecer la normativa, reformando la ley de discapacidades, a fin de avanzar hacia un Ecuador más accesible e incluyente. Para ello se desarrollará la proyección de un video alusivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, recibir en Comisión General a la Directora Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, presidente y vicepresidente de la Fundación Comparlante, proyección del video del artista Andrés Jaramillo de la Fundación Comparlante. Como parte de la conmemoración de esta fecha, en el Pleno se suscribirá un convenio marco de cooperación entre la Fundación Comparlante y la Asamblea Nacional del Ecuador, que plantea fomentar desde el Poder Legislativo la promoción, formación, concientización y acción efectiva en pro del acceso equitativo a derechos por parte de las personas con alguna forma de discapacidad. Declarar el mes de noviembre de cada año como mes de la accesibilidad universal a fin de visibilizar a un sector social de atención prioritaria. Exhortar a los asambleístas, así como a las autoridades y demás funcionarios, a promover accesibilidad y todo derecho inherente a las personas con discapacidad. Fomentar el debate y aporte propositivo en materia de política pública y legislación. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. A un mes de culminar el 2019, los legisladores consideran fundamental el tratamiento de varios temas, entre ellos el Código de la Democracia, las reformas a la Ley de la Función Legislativa, así como los juicios políticos pendientes al interior de la Comisión de Fiscalización. Llega el último mes del año y los legisladores enlistan los temas que deben ser prioritarios antes que culmine el 2019. Tenemos temas urgentes que lamentablemente por situaciones fundamentalmente de discusión en las comisiones aún no han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional para segundo debate. Sin embargo, de los que están en agenda, yo creo que lo fundamental es el Código de la Democracia. Por otra parte, considero urgente también tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para el vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, la legislatura debe concentrarse también en procesar juicios políticos que se tienen pendientes. Existen juicios políticos de la actual ministra de Gobierno, Ana Paula Romo, también que tienen que ser tratados en la Asamblea Nacional. Así como también considera urgente las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tenemos que arreglar nuestra casa primero e iniciar el año con una nueva ley o una ley reformada. Por otra parte, existen temas de interés en las comisiones. En la de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, los proyectos para eliminar las pensiones vitalicias será una de sus prioridades. Urgentemente nosotros necesitamos entregar al país temas que ya están iniciados acá, que tenemos todo el apoyo por parte del Ministerio de Trabajo, del IES, para poder solventar dudas e información que nos pueda permitir el avance de los proyectos de ley que no son para la Comisión, son para el país. En otros temas están pendientes también el pronunciamiento de las objeciones enviadas por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al proyecto de ley de registro ecuatoriano de abusadores y agresores sexuales en contra de niños. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. La Comisión Multipartidista de Enmiendas aprobó el tercer informe para modificar la Constitución referente a la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se tiene previsto que los 3 documentos sean conocidos en el Pleno de la Asamblea en los próximos días. Con 5 votos, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el tercer informe de las modificaciones a la Constitución. El documento hace referencia a la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades y que esta atribución pase a la Asamblea.
Totalmente el documento contiene el cambio para que la designación de las principales autoridades de control de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, pasen a potestad de la Asamblea Nacional. En este documento no se contempla el procedimiento que se va a llevar para dicha selección, sino exclusivamente la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de estas autoridades. El documento define, por ejemplo, el número de votos para posesionar y destituir a una autoridad. Se hará la posesión y también la destitución de las autoridades con 71 votos. Si bien el documento no se define el mecanismo para la selección de autoridades, los legisladores acordaron respetar la forma de selección, sea por ejemplo, mediante concurso de méritos y oposición. Sin embargo, será mediante reformas legales donde se establezca quiénes realicen el proceso. Lo que tiene que establecer esta reforma es simplemente un campo general para que después todo lo demás, es decir, el procedimiento esté establecido en la ley orgánica de la función legislativa, que yo creo que es lo lógico y lo responsable. Y siempre, evidentemente, tenemos que ceñirnos o seguir los principios que establece la misma Constitución, en donde se habla de temas de veedurías, de la participación ciudadana. Que no se trate solamente de la designación porque el presidente de la República manda una terna, sino escoger al mejor de la terna que mande el presidente. Por otra parte, el asambleísta Patricio Donoso dio a conocer que el presidente de la Asamblea Nacional ya remitió al Consejo Nacional Electoral la documentación referente al proyecto de reformas a la Constitución de iniciativa de un colectivo ciudadano que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, proceso que según los legisladores no modificaría el trámite en la legislatura. Es importante que esto se sepa porque le corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral la verificación de la autenticidad de las firmas que un alto número fuese presentado por este colectivo. No, porque las funciones tendrían que determinarse igual en dónde van a estar. Entonces lo que se hace es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero esas funciones tienen que ir a alguna autoridad estatal. Asimismo, se dio a conocer que llegó una nueva propuesta de enmienda constitucional que solicitarán sea tramitado en la misma comisión. De ser así, tendrían que solicitar una prórroga de sus funciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Son 3 las propuestas que ha tramitado la Comisión Multipartidista de Enmiendas para modificar la Carta Magna, todas ellas de iniciativa legislativa. Le contamos de qué se trata. Son 3 los temas que ha trabajado la Comisión Ocasional Multipartidista sobre enmiendas constitucionales. El primer tema se aprobó con 7 votos. La enmienda propuesta por el exasambleísta Esteban Bernal busca regular los requisitos para quienes aspiren a postularse como Contralor y Fiscal General del Estado. Luego, de manera unánime con 8 asambleístas presentes, la comisión aprobó el proyecto de enmienda referida a los gobiernos provinciales de iniciativa del asambleísta Yanine Cruz. La propuesta abre la posibilidad de consolidar presupuestos para los gobiernos provinciales a favor de la vialidad rural. Se trata de modificar el artículo 272 de la Constitución para que se considere el kilometraje rural para la asignación y distribución de presupuestos, de tal manera que facilite que este nivel de gobierno cuente con recursos para proyectar obras de vialidad a futuro. El tercer informe aprobado por la Comisión busca que se limiten las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades de control y que estas funciones regresen a la Asamblea Nacional. Según dicta la Constitución, los cambios a la Carta Magna tramitados por la Asamblea deberán ser en 2 debates. El segundo se realizará un año después del primer debate. Se tiene previsto que la discusión de los 3 informes elaborados por la Comisión Multipartidista sean discutidos en el Pleno la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria se apresta a elaborar el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. La mesa legislativa deberá resolver aspectos como la tecnificación del sector pesquero artesanal. Esta fue una de las observaciones recurrentes en el Pleno de la legislatura. Tras 19 intervenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de ley de pesca. Ahora la Comisión de Soberanía Alimentaria deberá sintetizar las observaciones y redactar el informe definitivo. Lenín Plaza, presidente de la mesa legislativa, reconoció entre los planteamientos recurrentes se encuentra la tecnificación para el sector pescador artesanal. Una actividad tan importante que genera más de 4.800 millones de dólares al erario nacional al año, debe tener un ministerio.
De hecho, en el Pleno de la Asamblea Nacional se propuso que se respeten las 8 millas para la pesca artesanal. La ley busca que se pueda conservar esas 8 millas para los pescadores artesanales, pero también ya hubo una sugerencia de uno de los asambleístas que debe modernizarse la concepción del pescador artesanal, que no siempre va a vivir bajo los mismos estándares. El proyecto de ley de pesca toma relevancia no solo por la necesidad de actualizar la normativa vigente, que data desde hace 45 años, sino que la Unión Europea castigó con tarjeta amarilla al Ecuador por inobservar el control a la pesca irregular. Es preocupante que de código amarillo ya falta poco para que pasemos a código rojo, lo que no permitiría ya la exportación y de hecho perdería el Ecuador casi 4.800 millones de dólares de ingresos en divisas. La idea de estas sanciones, más allá de que puedan ser drásticas o no, la idea es que se cumpla con la ley y obviamente el objetivo de la ley es acoger a la realidad del país. Para la próxima semana está prevista la primera reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, tras el cierre del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según la ley de la función legislativa, la comisión tiene 45 días para entregar el informe para su discusión final. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional fue el escenario para una nueva edición de Asamblea en mi universidad. Estudiantes de varias carreras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Esmeraldas abordaron temas sobre violencia contra niños y niñas y una ley de emprendimiento. 100 estudiantes de varias carreras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Esmeraldas se prepararon durante 3 meses para participar de Asamblea en mi universidad. En una réplica de sesión plenaria, los asambleístas discutieron 2 temas que consideraron han tomado auge en su provincia, como es el caso de la ley de emprendimientos y la ley para erradicar la violencia en niños, niñas y adolescentes. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jessica Flores, explicó el tema de niñez, sustentó el porqué de esta iniciativa. Donde se indica la pena privativa de libertad, proponemos se reforme la misma de 13 a 16 años a 16 a 19 años, sin importar si la víctima tiene o no discapacidad mental o física. El debate contó con varios criterios, muchos de ellos que se impongan sanciones más drásticas a los abusadores de menores. Otros hablaron de pena máxima, incluso de cadena perpetua. Mi propuesta es que se imponga la pena de muerte, a las personas que tengan casos agravados de violación. Pero también hubo planteamientos para que se dé atención psicológica a los agresores de menores. Es importante que ellos puedan recibir un tratamiento psicológico porque de esa manera se puede evaluar si desean terminar con aquel patrón o continuarlo. Durante la sesión plenaria se hicieron presentes el titular del Legislativo César Litardo y el asambleísta por Esmeraldas Lenny Plaza, quienes entregaron un mensaje a los jóvenes. Es poder darle a ustedes los jóvenes y en los diferentes programas que tenemos la posibilidad de que conozcan y entiendan cómo funciona la asamblea, de que aprobar una ley no es sencillo, de que aprobar una ley tiene su nivel de complejidad. Trabajar por el bien del país y que Esmeraldas sí puede, ¿verdad, jóvenes? Desde Esmeraldas sí se puede y el mensaje que les traigo es este, que sigamos luchando por un país en donde se incluya a todos. Asamblea en mi universidad es una réplica exacta de una sesión plenaria. Previamente se designan autoridades, se estructuran bancadas no por partidos políticos sino por culturas y nacionalidades originarias del Ecuador. Posterior a ello, se capacitan sobre temas legislativos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El doctor Edwin Ceballos Arellano, médico científico y creador de BIRM, producto ecuatoriano para la prevención de tratamientos de cáncer, enfermedades autoinmunes y degenerativas, recibió el reconocimiento al mérito científico por parte de la legisladora María José Carrión. Edwin Ceballos Arellano es médico cirujano, fue teniente de sanidad del ejército ecuatoriano, tiene 2 posgrados en oncología y radioterapia, ha sido profesor, jefe de residentes de medicina, radioterapeuta y director del Instituto de Tumores de Quito, editor de la revista Discovery Salud. También es el creador del primer producto ecuatoriano en prevención y tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes y degenerativas. Por su trayectoria y talento, la legisladora María José Carrión le entregó la condecoración al mérito científico.
y a través de una investigación de plantas amazónicas ha desarrollado un producto que tiene estudios ya en Estados Unidos y que obviamente tiene todo el aval para ser el primer producto ecuatoriano en generar este tipo de beneficios en enfermedades autoinmunes, lo que hace que la Asamblea Nacional el día de hoy haya reconocido al doctor Ceballos. El doctor reside en Estados Unidos. Ahí ha recibido varios homenajes en honor a su trabajo. Su producto es reconocido a nivel mundial y es ecuatoriano. Edwin Ceballos Arellano cree que sobre eso hay que trabajar, sobre los beneficios que brinda la naturaleza en un país como Ecuador. Hay que tener, primero, vocación de investigador. Segundo, no desperdiciar lo que tantos países quisieran tener, la biodiversidad. Al recibir el reconocimiento por parte de la legisladora, el doctor agradeció e hizo un llamado para que las instituciones apoyen a los jóvenes y así poder sacar al país adelante. Tenemos que creernos en nosotros, tenemos que utilizar nuestra biodiversidad, olvidarnos de que somos un país tercermundista. Sí, la Asamblea toma esto en serio. La Organización Mundial de la Salud ya me contactó. Premisa que comparte la asambleísta Carrión. Ella recordó que la Asamblea Nacional trabaja para, mediante la legislación, elaborar normativas que garanticen los derechos de todos los ecuatorianos. De las cosas más importantes que hay que recalcar es el fomento a la investigación científica, es decir, las instituciones de salud, las casas de salud deben dedicar un tiempo importante al estudio y a la investigación. Hay muchos índices muy bajos de investigación estadística, por ejemplo. A la ceremonia acudieron representantes de distintos sectores de salud del país, quienes agradecieron el trabajo del médico para poner al nombre del país en alto. El doctor Edwin Ceballos Arellano espera cumplir el sueño de ser Nobel en Medicina por sus investigaciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La secretaria jurídica de Presidencia, Joana Pesantes, denunció esta mañana ante la Fiscalía un supuesto mal uso del nombre de la esposa del presidente de la República, Rocío de Moreno. Tatiana Sonnenholzner siguió los detalles y nos tiene más información. Adelante. Gracias. Hace pocos minutos la secretaria jurídica de Presidencia, Joana Pesantes, acompañada del ministro Andrés Michelén, acudieron a la Fiscalía Provincial de Pichincha para poner una denuncia al señor Carlos Tuárez por un supuesto mal uso del nombre de la esposa del presidente de la República, Rocío de Moreno, quien supuestamente estaría involucrada en esta trama de corrupción donde el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana pedía dinero a cambio de puestos públicos. Escuchemos parte de la denuncia. Estamos el día de hoy aquí, hemos venido a entregar una denuncia en contra del señor José Tuárez, quien ha tomado el nombre de la señora Rocío González de Moreno de una forma indebida, pero además en un supuesto presunto delito de asociación ilícita y también de oferta de tráfico de influencias. Esto no vamos a permitirlo como gobierno nacional. Somos un gobierno transparente que necesitamos que la Fiscalía, dentro del marco de sus competencias, realice todas las acciones necesarias y la investigación que corresponde dentro de este caso. En ningún caso nosotros hemos permitido que se utilice de una forma no apropiada, peor, para el cometimiento de ilícitos, el nombre de ningún funcionario ni de ninguna persona que esté vinculada a la Presidencia de la República ni al Gobierno Nacional. Una vez que puso la denuncia en Fiscalía, la secretaria jurídica de Presidencia, Joana Pesantes, dijo que esperará la investigación para dar con los culpables y que se tomen acciones sobre ellos. Esta es la información que podemos llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Tatiana, por ese informe. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. Agenda de actividades. 16 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización para recibir en comparecencia el asambleísta José Serrano como prueba de descargo dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno.
Comparecencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, como prueba de cargo dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, y finalmente la comparecencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, para que presente sus pruebas de descargo dentro del proceso de enjuiciamiento político. Esto será en el primer piso del Palacio Legislativo a las 16 horas. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.